Tema: la lógica del derecho. Asignatura: Teoría de la argumentación. Doctor José Rigoberto Gálvez Gutiérrez. Maestrante Juan José Narváez Bautista. La lógica del derecho juega un papel esencial en la argumentación jurídica, ya que proporciona el marco y las reglas para el razonamiento sólido y coherente en el ámbito legal. Aquí hay algunos aspectos clave de cómo se aplica la lógica del derecho en la argumentación jurídica. La deducción es una de ellas. Es un tipo de razonamiento lógico en el que se derivan conclusiones necesarias a partir de premisas ya dadas. En la argumentación jurídica, la deducción se utiliza para aplicar la ley a un conjunto de hechos específicos. Por ejemplo, si la premisa es una ley que establece que el robo es un delito y la otra premisa establece que el acusado tomó propiedad ajena sin permiso, la deducción concluye que el acusado es culpable de robo. Los silogismos jurídicos. Los silogismos jurídicos son argumentos deductivos que constan de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En el ámbito jurídico, los silogismos se utilizan para estructurar argumentos legales de manera clara y formal. Por ejemplo, la premisa mayor dice: todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo. La premisa menor: el acusado es un ciudadano. En conclusión, el acusado tiene derecho a un juicio justo. Evidencia y pruebas. La lógica del derecho también se aplica al análisis de la evidencia y las pruebas presentadas en un caso. Los abogados y jueces deben evaluar la relevancia y la fiabilidad de la evidencia para llegar a conclusiones lógicas sobre los hechos del caso. Presunciones y cargas de la prueba. En muchos sistemas legales existen presunciones legales que cambian la carga de la prueba. La lógica del derecho dicta cómo se aplican estas presunciones y cómo afectan la argumentación de las partes. La argumentación basada en precedentes. La jurisprudencia y los precedentes judiciales son fundamentales en la argumentación jurídica. Los abogados deben utilizar la lógica para distinguir casos similares de aquellos que son diferentes y argumentar cómo se aplican o no se aplican los precedentes existentes. El razonamiento analógico. En algunos casos se utiliza el razonamiento analógico para establecer la similitud entre un caso presente y un precedente existente. Esto se basa en la lógica de que si dos casos son similares en aspectos relevantes, la decisión en el caso precedente debería aplicarse al caso presente. Coherencia y consistencia. La lógica del derecho también se relaciona con la necesidad de que los argumentos legales sean coherentes y consistentes. Los tribunales y los abogados deben evitar contradicciones y asegurarse de que sus argumentos se ajustan a las leyes y a los precedentes existentes. A saber, entonces, la lógica del derecho es esencial en la argumentación jurídica porque garantiza que las conclusiones y argumentos estén bien fundamentados y sigan las reglas y los principios del sistema legal. Los abogados y los jueces utilizan la lógica para construir argumentos sólidos y llegar a decisiones basadas en la aplicación coherente de la ley a los hechos del caso. Ahora bien, hablaremos sobre la inducción. La inducción es una de las formas de razonamiento utilizadas en el derecho, aunque es menos común que la deducción. La inducción se refiere al proceso de llegar a una conclusión general basada en observaciones o evidencia específica.
a diferencia de la deducción, donde las conclusiones derivan necesariamente de premisas. La inducción implica inferir probabilidades o generalidades a partir de casos particulares. En el contexto del derecho, la inducción puede utilizarse en varias situaciones: precedentes y jurisprudencia. Los tribunales pueden utilizar la inducción al examinar casos anteriores para determinar una regla general aplicable a una situación actual. Por ejemplo, si varios casos anteriores tienen resoluciones similares, un tribunal puede inducir que existe una regla general que se aplica a esos tipos de casos. Sentencias basadas en pruebas empíricas. En algunos casos, los tribunales pueden basar sus decisiones en pruebas empíricas o datos estadísticos. Por ejemplo, si existen estadísticas que respaldan una correlación entre ciertos factores y un resultado legal particular, un tribunal podría inducir que esta correlación es relevante para el caso en cuestión. Argumentos de política pública. La inducción también puede aplicarse en argumentos de política pública. Los legisladores y los abogados pueden utilizar datos y ejemplos específicos para inducir que una cierta política o ley sería beneficiosa o necesaria a una amplia gama de situaciones. Es importante destacar que la inducción en el derecho a menudo implica un grado de incertidumbre, porque las conclusiones basadas en la inducción no son absolutas ni necesarias, como lo es en la deducción, que en cambio estas se basan en la probabilidad y la generalización a partir de casos específicos. Sin embargo, la inducción en el derecho debe ser cuidadosamente considerada y respaldada por evidencia sólida. Los tribunales y los profesionales legales deben tener en cuenta la calidad y la relevancia de la evidencia inductiva al tomar decisiones legales, y deben ser conscientes de que las conclusiones inductivas pueden ser cuestionadas y debatidas en el proceso legal. Hablaremos ahora sobre la deducción. La deducción es un proceso fundamental en la lógica del derecho y se utiliza ampliamente en la argumentación jurídica para derivar conclusiones lógicas y necesarias a partir de premisas legales y hechos específicos. ¿Cómo se aplica la deducción en el contexto de la lógica del derecho? Bien, esta se aplica en primer punto por premisas legales. En el razonamiento jurídico, las premisas suelen incluir leyes, regulaciones, jurisprudencia y otros principios legales relevantes. Estas premisas suelen establecer los fundamentos sobre los cuales se basará la argumentación. Premisas de un hecho. Junto con las premisas legales, las premisas de hecho son hechos específicos y verificables relacionados con el caso en cuestión. Estas premisas suelen ser presentadas por las partes en un caso legal o establecidas por un tribunal a través de la evidencia. Reglas de inferencia jurídica. Las reglas de inferencia jurídica son principios lógicos que guían el proceso de deducción en el derecho. Estas reglas ayudan a determinar cómo se aplican las leyes y los principios legales a los hechos del caso. A continuación, un ejemplo de deducción en el derecho es el siguiente. Premisa legal. Según el Código Penal, el robo es un delito. Inciso A. Premisa del hecho. Juan fue arrestado por robo. Inciso B. Regla de inferencia. Si A implica B y A es verdadero, entonces B es verdadero. En conclusión, Juan ha cometido un delito de robo. Por ejemplo, la deducción se utiliza para llegar a la conclusión de que Juan ha cometido un delito de robo basándose en la premisa legal y los hechos específicos del caso.
La deducción en la lógica del derecho es esencial para la toma de decisiones judiciales sólidas y coherentes. Permite establecer a los abogados aplicar la ley de manera consistente y justa a las circunstancias individuales de cada caso, garantizando así la equidad y la legalidad en el sistema legal. La inducción en la argumentación jurídica es esencial para tomar decisiones porque ayuda a garantizar que las decisiones se basen en un análisis lógico y riguroso de las premisas legales y de hecho, y contribuye a la equidad y legalidad. En conclusión, la deducción culmina en una conclusión lógica y necesaria que se deriva de las premisas legales y de hecho. Esta conclusión puede ser la determinación sobre la culpabilidad o inocencia en un caso penal o una decisión sobre la responsabilidad en un caso civil o en cualquier otra resolución legal. Agradezco su atención, maestro. Hasta aquí mi participación del presente tema.